Evolución del Banco Central de Venezuela, 1932-2002. Este análisis explora la evolución del Banco Central de Venezuela, BCV, durante el periodo comprendido entre 1932 y 2002, marcando un periodo significativo en la historia económica del país. El BCV jugó un papel crucial en la configuración de la economía venezolana, adaptándose a diversas políticas económicas y desafíos a lo largo de este tiempo. Primeros años y fundación. 1932 a 1939. La fundación del BCV se remonta al programa de febrero de 1939, un programa implementado por el presidente Eleazar López Contreras. Este programa tenía como objetivo establecer un entorno monetario estable para apoyar el desarrollo económico, lo que llevó a la creación del BCV. Antes de esto, Venezuela carecía de un banco central, dependiendo de bancos extranjeros para la emisión de moneda y servicios financieros. El establecimiento del BCV marcó un paso significativo hacia la creación de un sistema monetario más independiente y controlado, posterior a la Segunda Guerra Mundial y crecimiento económico. 1945-1970. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial vio un auge económico significativo en Venezuela, impulsado por las vastas reservas de petróleo del país. El BCV jugó un papel clave en la gestión de este crecimiento, proporcionando estabilidad financiera y apoyando el desarrollo económico. Durante este tiempo, el BCV se centró en controlar la inflación, regular el sistema bancario y promover la diversificación económica. La crisis del petróleo y los desafíos económicos, 1970-1980. La década de 1970 presenció una crisis petrolera mundial, que impactó significativamente la economía de Venezuela. El BCV enfrentó el desafío de gestionar una disminución de los ingresos petroleros y una inflación creciente. El BCV implementó diversas políticas económicas, incluidos ajustes en el tipo de cambio y controles monetarios, para mitigar el impacto de la crisis. Sin embargo, estas medidas no siempre tuvieron éxito, lo que llevó a una mayor inestabilidad económica. El Caracazo y las reformas económicas, 1989-1990. Los disturbios de 1989 en Caracazo, provocados por las dificultades económicas y las medidas de austeridad, pusieron de manifiesto la necesidad de reformas económicas significativas en Venezuela. El BCV jugó un papel clave en la implementación de estas reformas, trabajando con el gobierno para estabilizar la economía y abordar los desafíos sociales y económicos que enfrentaba el país. Este periodo vio la introducción de un sistema de tipo de cambio flotante y la implementación de programas de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, FMI, la era de Chávez y los cambios en la política económica. 1999 a 2002. La elección de Hugo Chávez en 1999 marcó una nueva era de política económica en Venezuela. El gobierno de Chávez implementó una serie de reformas económicas, incluida la nacionalización de industrias clave y un mayor control gubernamental sobre la economía. Estas políticas tuvieron un impacto significativo en el papel y las operaciones del BCV. El BCV enfrentó una creciente presión del gobierno para apoyar su agenda económica, lo que generó preocupaciones sobre la independencia del banco y su capacidad para mantener un entorno monetario estable. Conclusiones clave. La evolución del BCV refleja el cambiante panorama económico de Venezuela, adaptándose a periodos de crecimiento, crisis y cambio político. El papel del BCV en la gestión de la inflación, la regulación del sistema bancario y la promoción del desarrollo económico ha sido fundamental para sus operaciones. La independencia del BCV y su capacidad para actuar como una institución neutral se han visto desafiadas en varios puntos de su historia, particularmente durante periodos de inestabilidad política y económica. La historia del BCV proporciona información valiosa sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los bancos centrales en los países en desarrollo. Exploración adicional. Un análisis más profundo del papel del BCV en políticas económicas específicas, como la gestión del tipo de cambio y la política monetaria, proporcionaría más información sobre su impacto en la economía venezolana. Examinar la relación del BCV con el gobierno y su independencia a lo largo de su historia ofrecería una comprensión más matizada de su papel en la economía política de Venezuela. Investigar el impacto de las políticas del BCV en diferentes sectores de la economía venezolana, como la agricultura, la industria y los servicios, proporcionaría una evaluación más completa de su influencia. Añade más detalles sobre la influencia de la crisis petrolera en la economía venezolana. Evolución del Banco Central de Venezuela, 1932-2002. Este análisis explora la evolución del Banco Central de Venezuela, BCV,
durante el periodo comprendido entre 1932 y 2002, marcando un periodo significativo en la historia económica del país. El BCV jugó un papel crucial en la configuración de la economía venezolana, adaptándose a diversas políticas económicas y desafíos a lo largo de este tiempo. Primeros años y fundación. 1932 a 1939. La fundación del BCV se remonta al programa de febrero de 1939, un programa implementado por el presidente Eleazar López Contreras. Este programa tenía como objetivo establecer un entorno monetario estable para apoyar el desarrollo económico, lo que llevó a la creación del BCV. Antes de esto, Venezuela carecía de un banco central, dependiendo de bancos extranjeros para la emisión de moneda y servicios financieros. El establecimiento del BCV marcó un paso significativo hacia la creación de un sistema monetario más independiente y controlado, posterior a la Segunda Guerra Mundial y crecimiento económico. 1945-1970. El periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial vio un auge económico significativo en Venezuela, impulsado por las vastas reservas de petróleo del país. El BCV jugó un papel clave en la gestión de este crecimiento, proporcionando estabilidad financiera y apoyando el desarrollo económico. Durante este tiempo, el BCV se centró en controlar la inflación, regular el sistema bancario y promover la diversificación económica. La crisis del petróleo y los desafíos económicos. 1970-1980. La década de 1970 presenció una crisis petrolera mundial, que impactó significativamente la economía de Venezuela. La caída de los precios del petróleo redujo drásticamente los ingresos del país, que dependía en gran medida de las exportaciones de crudo. El BCV enfrentó el desafío de gestionar una disminución de los ingresos petroleros y una inflación creciente. El BCV implementó diversas políticas económicas, incluidos ajustes en el tipo de cambio y controles monetarios, para mitigar el impacto de la crisis. Sin embargo, estas medidas no siempre tuvieron éxito, lo que llevó a una mayor inestabilidad económica. La crisis petrolera tuvo un impacto profundo en la economía venezolana, provocando disminución de los ingresos fiscales. La caída de los precios del petróleo redujo significativamente los ingresos fiscales del gobierno, lo que limitó su capacidad para financiar programas sociales y de desarrollo. Aumento de la deuda externa. Para compensar la pérdida de ingresos petroleros, el gobierno venezolano se vio obligado a aumentar su deuda externa, lo que generó una mayor presión sobre la economía. Déficit en la balanza de pagos. La disminución de las exportaciones de petróleo provocó un déficit en la balanza de pagos, lo que llevó a una disminución de las reservas internacionales. Desempleo y pobreza. La reducción de la actividad económica y la disminución de la inversión privada llevaron a un aumento del desempleo y la pobreza. Dependencia económica. La crisis petrolera puso de manifiesto la dependencia de Venezuela de los ingresos del petróleo, lo que la hizo vulnerable a las fluctuaciones de los precios del crudo. El Caracazo y las reformas económicas. 1989-1990. Los disturbios de 1989 en Caracazo, provocados por las dificultades económicas y las medidas de austeridad, pusieron de manifiesto la necesidad de reformas económicas significativas en Venezuela. El BCV jugó un papel clave en la implementación de estas reformas, trabajando con el gobierno para estabilizar la economía y abordar los desafíos sociales y económicos que enfrentaba el país. Este periodo vio la introducción de un sistema de tipo de cambio flotante y la implementación de programas de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, FMI, la era de Chávez y los cambios en la política económica. 1999 a 2002. La elección de Hugo Chávez en 1999 marcó una nueva era de política económica en Venezuela. El gobierno de Chávez implementó una serie de reformas económicas, incluida la nacionalización de industrias clave y un mayor control gubernamental sobre la economía. Estas políticas tuvieron un impacto significativo en el papel y las operaciones del BCV. El BCV enfrentó una creciente presión del gobierno para apoyar su agenda económica, lo que generó preocupaciones sobre la independencia del banco y su capacidad para mantener un entorno monetario estable. Conclusiones clave. La evolución del BCV refleja el cambiante panorama económico de Venezuela, adaptándose a periodos de crecimiento, crisis y cambio político. El papel del BCV en la gestión de la inflación, la regulación del sistema bancario y la promoción del desarrollo económico ha sido fundamental para sus operaciones. La independencia del BCV y su capacidad para actuar como una institución neutral se han visto desafiadas en varios puntos de su historia,
particularmente durante periodos de inestabilidad política y económica. La historia del BCV proporciona información valiosa sobre los desafíos y oportunidades que enfrentan los bancos centrales en los países en desarrollo. Exploración adicional. Un análisis más profundo del papel del BCV en políticas económicas específicas, como la gestión del tipo de cambio y la política monetaria, proporcionaría más información sobre su impacto en la economía venezolana. Examinar la relación del BCV con el gobierno y su independencia a lo largo de su historia ofrecería una comprensión más matizada de su papel en la economía política de Venezuela. Investigar el impacto de las políticas del BCV en diferentes sectores de la economía venezolana, como la agricultura, la industria y los servicios, proporcionaría una evaluación más completa de su influencia. ¿Cuáles fueron las principales medidas que tomó el gobierno venezolano para afrontar la crisis petrolera? El gobierno venezolano ha implementado una serie de medidas para afrontar la crisis petrolera, que se ha intensificado en las últimas décadas debido a la caída de los precios del petróleo, la mala gestión, la corrupción y las sanciones internacionales. Medidas implementadas. Nacionalización. En la década de 1970, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nacionalizó la industria petrolera, creando Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esta medida buscaba asegurar el control del Estado sobre los recursos petroleros y generar mayores ingresos para el país. Programas sociales. Con la bonanza petrolera de los años 70 y 80, el gobierno implementó programas sociales como las misiones, que buscaban reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Control de precios. El gobierno ha implementado controles de precios para algunos productos básicos, buscando frenar la inflación y garantizar el acceso a bienes esenciales para la población. Sin embargo, esta medida ha generado escasez y desabastecimiento. Devaluación de la moneda. El gobierno ha devaluado el bolívar en varias ocasiones para intentar equilibrar la balanza de pagos y estimular las exportaciones. Acuerdos con países aliados. Venezuela ha buscado fortalecer las relaciones con países como Rusia, China e Irán, buscando apoyo financiero y comercial para mitigar el impacto de las sanciones internacionales. Ley antibloqueo. Esta ley, aprobada en 2020, busca facilitar la inversión extranjera en el sector petrolero, buscando atraer capital para reactivar la producción. Sin embargo, la ley ha sido criticada por su carácter inconstitucional y por la falta de transparencia en su implementación. Efectos de las medidas. Disminución de la producción petrolera. La crisis petrolera ha llevado a una disminución significativa de la producción de crudo, lo que ha afectado los ingresos del país. Aumento de la deuda externa. El gobierno ha tenido que recurrir a préstamos externos para financiar sus programas sociales y cubrir el déficit fiscal, lo que ha aumentado la deuda externa del país. Hiperinflación. La devaluación de la moneda y los controles de precios han contribuido a la hiperinflación, que ha erosionado el poder adquisitivo de la población. Escasez y desabastecimiento. Los controles de precios y la falta de inversión han generado escasez y desabastecimiento de productos básicos. Crisis humanitaria. La crisis económica y social ha provocado una crisis humanitaria, con una gran cantidad de venezolanos emigrando a otros países en busca de mejores condiciones de vida. Conclusión. Las medidas tomadas por el gobierno venezolano para afrontar la crisis petrolera no han logrado revertir la situación. La producción petrolera sigue en declive, la economía está en recesión y la población enfrenta una profunda crisis humanitaria. La falta de transparencia, la corrupción y la falta de inversión son algunos de los factores que han contribuido a la crisis actual. Es necesario un cambio de rumbo en las políticas económicas y políticas del gobierno para poder superar la crisis. ¿Qué medidas se tomaron para diversificar la economía venezolana y reducir la dependencia del petróleo? A lo largo de la historia de Venezuela, se han implementado diversas medidas para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo. Sin embargo, la realidad es que la economía venezolana sigue fuertemente ligada a los ingresos petroleros. Medidas implementadas. Nacionalización de la industria petrolera. En 1975, bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, se nacionalizó la industria petrolera, creando Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esta medida buscaba asegurar el control del Estado sobre los recursos petroleros y generar mayores ingresos para el país. Sin embargo, la nacionalización no logró impulsar una diversificación económica efectiva. Programas sociales. Con la bonanza petrolera de los años 70 y 80, el gobierno implementó programas sociales como las misiones, que buscaban reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población. Estos programas, aunque con buenas intenciones, contribuyeron a aumentar la dependencia del Estado y la economía del petróleo. Fomento de sectores no petroleros. Se han impulsado políticas para fomentar sectores como la agricultura, la industria manufacturera y el turismo.
Sin embargo, estas iniciativas no han logrado un impacto significativo en la diversificación económica. Control de precios. El gobierno ha implementado controles de precios para algunos productos básicos, buscando frenar la inflación y garantizar el acceso a bienes esenciales para la población. Esta medida, sin embargo, ha generado escasez y desabastecimiento, afectando negativamente la economía. Devaluación de la moneda. El gobierno ha devaluado el bolívar en varias ocasiones para intentar equilibrar la balanza de pagos y estimular las exportaciones. Sin embargo, la devaluación ha generado hiperinflación y ha erosionado el poder adquisitivo de la población. Acuerdos con países aliados. Venezuela ha buscado fortalecer las relaciones con países como Rusia, China e Irán, buscando apoyo financiero y comercial para mitigar el impacto de las sanciones internacionales. Estos acuerdos, aunque han proporcionado cierto alivio, no han logrado impulsar una diversificación económica sostenible. Ley antibloqueo. Esta ley, aprobada en 2020, busca facilitar la inversión extranjera en el sector petrolero, buscando atraer capital para reactivar la producción. Sin embargo, la ley ha sido criticada por su carácter inconstitucional y por la falta de transparencia en su implementación. Resultados y desafíos. Dependencia persistente del petróleo. A pesar de las medidas implementadas, la economía venezolana sigue fuertemente dependiente del petróleo. La producción petrolera se ha mantenido en declive, y las exportaciones de petróleo siguen siendo la principal fuente de ingresos para el país. Falta de inversión. La falta de inversión en sectores no petroleros ha limitado el desarrollo de una economía diversificada. Corrupción y mala gestión. La corrupción y la mala gestión de los recursos públicos han obstaculizado el desarrollo económico y la diversificación. Sanciones internacionales. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han dificultado el acceso a financiamiento y tecnología, lo que ha afectado la capacidad de Venezuela para diversificar su economía. Conclusión. La diversificación de la economía venezolana ha sido un objetivo constante, pero la realidad es que la economía sigue fuertemente ligada a los ingresos petroleros. La falta de inversión, la corrupción y la mala gestión, junto con las sanciones internacionales, han dificultado la diversificación. Para lograr una economía más diversificada y sostenible, es necesario un cambio de rumbo en las políticas económicas y políticas del gobierno, que fomente la inversión, la transparencia y la buena gobernanza. ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro de la economía venezolana en relación a la diversificación? La diversificación de la economía venezolana es un tema crucial para su futuro, ya que la dependencia del petróleo ha generado inestabilidad y vulnerabilidad. Las perspectivas a futuro son complejas y dependen de diversos factores, incluyendo la situación política, las políticas económicas del gobierno y la capacidad de atraer inversión extranjera. Perspectivas positivas. Potencial de crecimiento en sectores no petroleros. Venezuela posee recursos naturales y una fuerza laboral calificada que podrían impulsar el crecimiento en sectores como la agricultura, la minería, la industria manufacturera y el turismo. Aumento de la inversión extranjera. Si se logra un clima de confianza y estabilidad política, la inversión extranjera podría contribuir al desarrollo de sectores no petroleros y a la creación de empleos. Crecimiento económico reciente. Aunque aún moderado, Venezuela ha experimentado un crecimiento económico en los últimos años, lo que podría ser un indicador positivo para la diversificación. Desafíos y riesgos. Dependencia persistente del petróleo. La economía venezolana sigue fuertemente ligada a los ingresos petroleros, lo que limita la capacidad de diversificación. Falta de inversión. La falta de inversión en sectores no petroleros ha sido un obstáculo para la diversificación. Corrupción y mala gestión. La corrupción y la mala gestión de los recursos públicos han obstaculizado el desarrollo económico y la diversificación. Sanciones internacionales. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han dificultado el acceso a financiamiento y tecnología, lo que ha afectado la capacidad de Venezuela para diversificar su economía. Incertidumbre política. La situación política en Venezuela sigue siendo inestable, lo que genera incertidumbre para los inversores y dificulta la planificación a largo plazo. Conclusión. La diversificación de la economía venezolana es un proceso complejo y desafiante que requiere un enfoque estratégico y políticas sólidas. Para lograr una economía más diversificada y sostenible, es necesario un cambio de rumbo en las políticas económicas y políticas del gobierno, que fomente la inversión, la transparencia y la buena gobernanza. La reducción de la dependencia del petróleo es fundamental para garantizar un futuro más estable y próspero para Venezuela. Es importante destacar que las perspectivas para la economía venezolana son inciertas y que el éxito de la diversificación dependerá de la capacidad del gobierno para crear un ambiente favorable para la inversión,
la innovación y el desarrollo de sectores no petroleros. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.